Hemos pasado un tiempo muy especial junto a mi esposa. Realmente nos habíamos destinado a pasar este tiempo de vacaciones que estaba pendiente hace mucho tiempo. Y en algún momento de todo este tiempo sucedió lo que todos saben. Nuestro gobierno tomó la decisión de cerrar fronteras a aquellos que estábamos en el exterior, eh, sin ningún tipo de contemplación, y lo quiero decir, pero no estoy entrando a la discusión ni políticas ni de pensamiento, sino que es muy difícil cuando vos estás fuera de tu país que te pase algo así. ¿Por qué? Porque de golpe y porrazo terminaron las vacaciones y empezó la incertidumbre. Y empezó la incertidumbre, empezó la congoja, empezó la tristeza y empezó también la desesperación, porque cuando yo escuché la norma me di cuenta de que si esa norma se sostenía, nosotros íbamos a poder tardar entre 5 y 6 meses, como hoy dicen los diarios, de poder volver. Técnicamente no lo quiero explicar, pero hice un cálculo matemático. Ustedes saben que soy muy racional y me puse a calcular y dije, de acá no nos vamos hasta dentro de 4 o 5 meses. Yo sería un ingrato si les contaría que estaba mal, porque estaba en el mejor lugar, en el mejor hotel, podía tener todo lo necesario para estar sin problema. Pero, pero aparte de extrañar a mi familia, los extrañaba a ustedes, y aparte me parecía muy fuerte todo lo que estaba sucediendo, y al ver a miles y miles de compatriotas nuestros desesperados, porque muchos de ellos se les habían terminado los recursos y no podían volver. Por favor, les pido, no utilicen el chat para hacer ningún comentario político, porque no nos corresponde y no estoy hablando de eso en sí. Lo cierto es que injusto se da en ese momento el derrumbe del edificio donde muchos argentinos perdieron la vida, y donde curiosamente yo pasé por la puerta de ese lugar unas horas antes de lo que pasó. Pero lo cierto es que en ese momento de incertidumbre uno empieza a pensar en salidas, en soluciones, y empecé a pensar en todo tipo de alternativas. Me ofrecieron de todo, me ofrecieron hasta cruzar en balsa por Paraguay, llegar a Paraguay y cruzar en balsa, llegar a Brasil y hacer una caminata, bueno, todo tipo. Y llegó un momento que uno dijo, no, esto no es así. Les contaba el miércoles pasado que había inaugurado mi vestidor como lugar de oración. Y entonces cuando yo empecé a darme cuenta de que esto, la mano del hombre no me iba a poder rescatar, que no podíamos volver, que sencillamente la imposibilidad de poder tomar tu decisión de libertad, porque lo que se cortó fue una libertad de elección. En ningún momento ni yo ni ninguno de los que estábamos ahí estábamos pidiendo que nuestro país nos reporte con dinero propio, con dinero del gobierno. No, para nada. Nosotros volvíamos con nuestro dinero y nosotros volvíamos con nuestros compromisos. El problema es que se suspendió todo. Podía pasar, estaba dentro de las posibilidades, pero lo cierto es que inauguré mi cuarto de oración. Les dije que abrí mi vestidor y a las 5 de la mañana, siendo muy despacito para que mi esposa no se despierte, me encerraba en ese vestidor chiquitito y ahí doblaba rodillas y clamaba a Dios. Digo, Señor, ¿dónde me necesitas? Si me necesitas acá me quedo, y si necesitas allá me voy, pero me tenés que llevar. Yo no sabía que mi esposa, yo que me cuidaba tanto de no despertarla, ella cuando me veía que me iba y me encerraba en oración, ella también se levantaba y doblaba rodillas. Y estábamos juntos clamando a Dios, porque entendíamos que necesitábamos volver. El día miércoles, antes de la reunión, me arrodillé preparándome con el mensaje que les compartí y le dije, Señor, estoy en tus manos. Mi vida está en tus manos. El miércoles tuvimos la reunión y yo le pedí que estés orando y que estén orando por nosotros. Y pedí oración, no lo había hecho, porque me resultaba algo trivial, algo como que de un hecho cotidiano no meritaba quizás. Pero pedí oración y les pedí a todos y creo en la oración. Y hemos orado. En ese momento el Espíritu Santo me habló el corazón una palabra que no le pude decir ni a mi esposa. En ese momento de oración el Espíritu Santo me habló y me dijo, te voy a traer a casa. Los cálculos eran imposibles, no se podía, no había forma de lograrlo. Termino la reunión del día miércoles, dije amén, cerramos la transmisión y mi agente de viaje en el teléfono, eran aquí las 8:30, 9 de la noche, en el teléfono me llama y me dijo, Ángel, tengo un milagro, y utilizó esa palabra, tengo
tengo un milagro para vos. Y yo dije, ¿de qué se trata? Conseguí 2 lugares en el último vuelo de una empresa fulana de tal que va a salir de Lima, Perú a Buenos Aires. Si vos llegás a Lima, Perú, esos 2 asientos te esperan. Y yo le dije, Noemí, hacelo, cerralo. Me dice, todos los días yo marcaba un pasaje de cualquier destino del mundo hacia Buenos Aires. El problema era encontrar la combinación. Hay un problema con esto. Vas a tener que viajar a Lima, Perú. Vas a tener que entrar al país y salir del país. O sea, vas a tener que hacer migraciones. Y hay un riesgo. El riesgo es que Perú te tome como ingreso al país y te deje en cuarentena en Perú. Imagínense mi estrés, mi miedo. De hecho, que tuve que llenar los formularios, las declaraciones juradas. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque la norma fue tan mal hecha y tan mal redactada que los países no quieren a los argentinos ni siquiera en tránsito. El dueño de un banco muy importante de aquí de Argentina puso a mi disposición, nos conocemos, me llamó por teléfono y me dijo, tengo mi avión privado está en Montevideo. Si lográs llegar a Montevideo, ese avión es tuyo. Imagínense lo que yo decía, pero que te llame el dueño de un banco y que te diga, mi avión, o sea, es privado mío, te puede traer. El problema se daba que ni en Montevideo, ni Asunción, ni Bogotá, nadie ni siquiera aceptaba a los argentinos en tránsito, con lo cual era sumamente difícil, porque ni teniendo un avión privado en un aeropuerto de Sudamérica, yo podía entrar al país. Yo no le dije nada a mi esposa, se lo conté después, no le dije nada a mi esposa y le dije, tomamos el vuelo en el nombre de Jesús. Ese miércoles a la noche, mientras ustedes estaban recordando todo lo que había pasado en la reunión o los que les había contando, su servidor estaba volando por los aires, llenando declaraciones juradas, haciendo todo tipo de trabajo y con la expectativa de no saber cómo me iba a ir en Lima, Perú, aeropuerto que conozco y mucho porque ahí hice muchas combinaciones durante mucho tiempo. Usted dirá, ¿por qué me cuenta esto el pastor? Se lo tengo que contar. Porque ¿qué tan preocupado está Dios de nuestros hechos cotidianos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tan preocupado está Dios de lo que me pasa en la vida si Dios está en el cielo y yo en la tierra? ¿Qué tan preocupado puede estar Dios de lo que a mí me está pasando si se trata de llegar? Y podría decir, Ángel, esa no es una necesidad primaria, vos estabas bien o te fuiste en otro lado. Bueno, como muchos argentinos acá dijeron, que se embromen. Pero ¿qué tan preocupado Dios puede estar de un hecho cotidiano que te afecte? Es curioso, porque el primer milagro que Jesús hizo, el primer milagro después de su ayuno y de convocar a sus primeros discípulos, el primer milagro que Jesús hizo para manifestar su gloria, y cuando hablamos de la gloria de Dios, fue en Caná de Galilea, y lo hizo en un casamiento donde faltó el vino. Y entonces Jesús va a hacer su primer milagro en algo que no tiene nada que ver con una necesidad primaria. No era una necesidad primaria, podían tomar agua, podían tomar jugo de última. No era una necesidad primaria. Era una necesidad que tenía que ver con su satisfacción personal, con la satisfacción de las personas. Y entonces uno empieza a pensar, ¿por qué Dios se ocupó de hacer un milagro con algo que no tenía nada que ver con una enfermedad terminal, que Dios lo hace, que no tenía nada que ver con vida o muerte? Tenía que ver con una satisfacción de las personas. Y Jesús convierte el agua en vino y produce el buen vino. Ni que Catena Zapata, ni que ninguno de los que usted conozca. La Biblia nos cuenta que Jesús transforma el agua en vino y hasta el maestresela le dice al que hizo la boda, dijo, todo hombre primero sirve el buen vino, pero vos dejaste el buen vino para el final. Y dice la Biblia, este principio de señal, o sea, la Biblia le dio a ese milagro la autoría de ser una señal divina. Y no tenía nada que ver con una necesidad primordial, tenía que ver con la satisfacción de las personas. Y entonces yo ahí empiezo a pensar que Dios también se preocupa por tu satisfacción personal, que hay cosas en tu vida que por ahí no pensás que son espirituales, pero que Dios también te la quiere dar.
De hecho, que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay que estar muy loco de la cabeza, estando en una de las mejores playas del mundo, en un hotel 5 estrellas, con todo a tu disposición, orar y decirle al Señor, llévame de nuevo a Buenos Aires. ¿Estás loco? Mis amigos me llamaban y me decían, pero por favor, hombre, andá, disfrutá de la vida, quédate el tiempo que te tengas que quedar. Pero yo necesitaba volver porque mi corazón está aquí, porque mi destino está acá, porque nuestro propósito, el propósito de aliento, el propósito, tu propósito y el mío tenía que ver con esto. Ni hablar que quería ver a mis hijos, que ya los extrañaba demasiado. Cuando yo pienso en el milagro de Caná de Galilea, me doy cuenta que Jesús estaba preocupado por la satisfacción de las personas. Ni hablar cuando Jesús quiso quebrar a Pedro, hizo un milagro en un área de su vida cotidiana. Pedro en menos de 24 horas lavaba redes sucias. Y de repente Jesús se subió a la barca y lo llevó a pescar. Y cuando Pedro vio la red que se rompía de los peces que él no pudo pescar durante la noche y a plena luz del día en el mar de Galilea la llenó de peces, a tal punto que el barco se hundía, dice que Pedro se cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué quiere decir eso? Un hecho cotidiano de su vida práctica, de su vida diaria, le demostró que Dios no está preocupado solo por llevarte al cielo. Dios está preocupado no solamente por tus necesidades exageradamente primarias, Dios también está preocupado por satisfacer tu alma. Y ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios, que se preocupa hasta por aquellas cosas que te hacen feliz, que se preocupa hasta por darte esos pequeños mimos. Yo necesitaba volver. Y yo necesitaba volver imperiosamente. Y ya no eran vacaciones, eran 3 días que ni bajábamos a la playa. Estábamos orando, buscando hermanos, amigos, oraban por mí y orábamos todos. Es así que me embarqué. Y yo dije, en el nombre de Jesús, Dios va a hacer y completar el milagro. Antes de salir de madrugada le dije, Señor, en tus manos estoy. Llego al aeropuerto donde me embarcaba y yo era consciente de lo que estaba pasando. Para aquellos que no viajan por ahí no se dan cuenta, pero hacer migración en términos normales no es problema en un aeropuerto de intercambio de vuelo. El problema en una situación como esta, donde a los argentinos no pueden estar ni siquiera en tránsito, o son pocos los que pueden estar en tránsito, era muy difícil. Y más un aeropuerto como el de Lima, Perú, que fama tiene de ser bastante duro en cuanto a los conceptos. Yo dije, bueno, Señor, en tu nombre. Yo tenía que explicarle a Migraciones por qué entro a Perú y a los 10 minutos quiero salir de Perú. Ya me ha pasado en otros vuelos que eso es complejo de explicar, porque piensan que uno va a hacer cualquier cosa, desde tráfico, desde cualquier cosa, entra y salir, eso era complicado. Yo tenía que hacer migraciones, retirar mis valijas, volver a embarcar y convencer al de migraciones que no tenía que hacer cuarentena en Perú, que yo solamente estaba de tránsito, pero como no me dejan tuve que entrar y salir. Tuve que dejar mi declaración jurada. Pero lo cierto es que cuando me estoy embarcando me dice la persona que me está tomando el check-in, ¿usted es consciente que usted no va a poder entrar a su país? Y yo tragué saliva. Delante de mi esposa me dice, ¿usted es consciente que usted no va a entrar a su país? ¿Que usted va a quedar varado en Perú? Su declaración jurada de Perú está diciendo que usted entra a un país y va a guardar cuarentena. Y yo, mirándole a los ojos, agarrado de Dios, de esa palabra que Dios me dijo, te voy a traer a casa. De golpe veo como la etiquetadora empieza a sacar los tickets de las valijas y donde veo una sigla hermosa, nunca fue tan linda, que decía Ezeiza. Mi mujer me dijo, te vi tan contento que pensé que le ibas a dar un beso a esa mujer. Casi me salto y le doy un beso porque la mujer ante el absorto me dice, ¡qué increíble! Usted ni siquiera tenía que estar en tránsito, pero la TAM tomó su tránsito y lo lleva directamente a Buenos Aires. ¡Gloria a Dios! Dice, puede ser que sus valijas puedan
Puede ser que no lleguen, pero usted llega. Que no importen las valijas, yo llego. Es un milagro extraordinario. Y entonces me fui pensando, precisamente, que Dios, al que nosotros servimos, tiene plena jurisdicción. Y yo te quiero predicar de esto en unos minutos. Plena jurisdicción. ¿Saben ustedes qué es una jurisdicción? Una jurisdicción es poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. ¿Sabe usted lo que es jurisdicción? Es el término de un lugar delimitado y de una provincia o de un estado donde alguien tiene dominio. Jurisdicción dice que es aquel territorio en que un juez ejerce sus facultades de gubernamental. ¿Qué significa eso? Que es el territorio, es el lugar limitado donde alguien tiene la autoridad de tomar medidas como las que ha tomado mi gobierno y de golpe dejar 40.000 argentinos fuera de su país. A usted le puede parecer simpático, se puede reír, lo puede cuestionar y hasta se puede tomar en ridículo, quizás por un complejo que existe al respecto sobre las personas y sus motivaciones. Pero lo concreto es que tenía la jurisdicción, tomó una resolución, la comunicó y se terminó. Ahora el Dios que usted sirve y el Dios que yo sirvo, ¿tiene jurisdicción en la tierra? ¿O sencillamente nuestro Dios es un ser que no tiene jurisdicción, que tiene plena jurisdicción? Y por lo tanto Él está por encima de toda autoridad. Y está encima de toda reglamentación, porque es Dios. Y entonces en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 39, Dios los llama a la reflexión a una nación que jamás se imaginó que iba a llegar donde llegó. Que nunca pensó que Dios iba a preocupar de darles casas donde vivir y la tierra de libertad. Quizás nunca se imaginaron que Dios iba a estar preocupado en satisfacer tu alma y en darles el sueño que tanto anhelaban. Muchas veces nos imaginamos que Dios está muy lejos de eso. Y Dios está más preocupado de otras cosas que de hacer que un bendito vuelo, del último vuelo, miren, si a mí me decían que tenía que viajar arriba de la turbina, yo viajaba arriba de la turbina. Usted no se imagina en el vuelo que viajamos. En el vuelo que viajaba faltaban las gallinas, porque estaba piñado de gente, no entraban las valijas. Estábamos apilados unos arriba del otro, pero todos felices. No entrábamos en las butacas, pero estábamos contentos. Tantas veces yo he visto personas decir, pero Señor, ¿acaso Él, Dios, se preocupa por lo que me está pasando? Porque lo mío no es tan grave. La Biblia dice que Él satisfará al alma cansada. Él dará satisfacción al alma cansada. Entonces Dios lo llama al orden a ese pueblo que nunca se imaginó que Dios iba a mejorar su calidad de vida. Muchos de los argentinos ya hemos resignado el vivir en paz en nuestra nación porque vivimos hace años siendo confrontados aún por los que usan los atriles, de un lado y del otro. Y entonces se escucha por todos los pasillos, no se imaginan las cosas que he escuchado en ese aeropuerto. Este país de tal por cual, que así nos trata, que pagamos impuestos y así nos tiran. La confrontación, la guerra de clases. Y entonces vamos perdiendo el sentido como que ya no viviremos en un país que tanto soñaron nuestros abuelos. ¿Qué te hace pensar si no hay nada bueno? Sin embargo, hay muchos de nosotros que soñamos con un país distinto, que soñamos vivir un tiempo diferente aún en nuestra nación.
Entonces Dios un día llama a la reflexión a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 4, verso 39, y dice, aprende. Y yo quiero decirles que hay cosas que debemos aprender. Aprende pues hoy, Dios le dice a esa nación, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Lo primero que dice es, Jehová es Dios. A mí me impacta cuando Dios dice, porque yo soy Dios. No hay poder subordinado arriba de él. No hay poder que pueda actuar sobre él, porque yo soy Dios. En un momento, dice, de la historia, Dios dijo, porque yo busqué a alguien que sea más grande que yo y no lo encontré. Aprende. Y yo creo que aliento, tenemos que aprender, Iglesia de Cristo, tenemos que aprender, reflexionar en nuestro corazón que Dios es Dios. Entonces Dios le dice, aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Mira lo que está diciendo Dios. Dios no es solamente Dios en el cielo. Dios también es Dios de la tierra, o sea, tiene plena jurisdicción. Él está por encima de absolutamente todo. Y como Dios, y como soberano, Él atiende a los que le siguen. La nueva traducción internacional dice, reconoce y considera seriamente, y esto hay que tenerlo seriamente, considera seriamente que el Señor es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Cómo asociar estas dos realidades? ¿Cómo pensar que Dios puede estar escuchando a uno diciéndole, Dios, déjame llegar a mi país, y hay otro que está orando y diciéndole, Señor, déjame salir del país? A mí me llamó un amigo y me dijo, yo estoy desesperado por salir, y yo estaba desesperado por entrar. ¿Cómo será que Dios puede estar preocupado por esas pequeñas cosas de la vida que tanto nos llenan de felicidad y tanto nos llena de infelicidad? Vos pensaste que Dios hay ciertas cosas que no se ocupa, pero Él se ocupa. Y Dios le dice, yo te voy a dar casas que no edificaste, yo te voy a dar viñas que no plantaste, y hasta conozco el tamaño de la viña que querés, porque yo conozco el deseo más profundo de tu corazón, y no había deseo más profundo en mi corazón que subirme a ese bendito avión y aterrizar en mi país. No tenemos problemas con asimilar y reflexionar en cuanto al reino de Dios en el cielo. Todo el mundo reconoce, hasta los más agnósticos y los incrédulos, que hay alguien, hay un ser allá arriba en el cielo y que gobierna. Es más, personas que ni creen en Dios dicen, el que está allá arriba es el que maneja todo, y ni conocen de Dios. No tenemos problema con asimilar eso. No tenemos problema con asimilar de que Dios vive y reina en los cielos. El problema lo tenemos en asimilar que Dios también reina en la tierra, donde pasa nuestra vida. Ni más ni menos. Tu problema no está en el cielo. Tu problema está en la tierra y cómo vivís la vida. Tu problema es la vida que llevas y la calidad de vida que lográs. Tu gran problema, mi querido amigo, mi querido hermano, y si confías en Cristo, no está en los cielos, porque sabés que allí te espera una morada eterna. Tu problema y mi problema es la tierra, donde transita nuestra vida, nuestras miserias, nuestros golpes, nuestras malas decisiones, las consecuencias que tomamos y vivimos, donde transcurre nuestro llanto, nuestra alegría, nuestra preocupación, nuestro desvelo. ¿Usted cree que dormí esas 3 noches? No, no dormí. No tenía un problema de salud, no tenía un problema de nada. Sin embargo, eso me angustiaba. ¿Qué te está angustiando? ¿Qué te quita el sueño? Y vos pensás que Dios no está tan preocupado en eso. Es por eso que a los discípulos de Jesús les sorprendió tanto cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro. Hay demasiada instrucción en la Biblia de cómo buscar a Dios. No es que la Biblia no diga cómo buscar a Dios. La Biblia enseña y hay miles de versículos que hablan
Temprano yo te buscaré, me anticiparé a las albas, me anticiparé a la noche para orar a mi Dios. Y siendo muy oscuro y de muy tarde, Jesús iba a orar a su Padre. Hay demasiadas instrucciones y hasta casi sugerencias de horario. Y cuando Jesús enseñó a orar, le dijo a los discípulos algo que los sorprendió, porque les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, reconoce inmediatamente, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es una oración clásica, el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y leámoslo bien porque a veces lo leemos apurado. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces a los discípulos los sorprendió como a nosotros. Porque si pensamos por un minuto cómo la voluntad de Dios se manifiesta en los cielos, nos llenaría de tanto asombro como a los discípulos. Usted cuando ora al Padre Nuestro le está diciendo: Señor, vos que vivís allá, que tu voluntad acá, donde pasan todos mis problemas, donde están todas mis angustias, se haga como allá. Los griegos solían hablar acerca de dos tiempos: el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Los griegos en su filosofía decían que el tiempo Cronos es el tiempo del hombre, el tiempo humano donde transitan sus miserias, sus enfermedades, sus pobrezas, sus angustias, sus victorias, sus alegrías. La vida del hombre transita en un tiempo, en el tiempo humano, donde sufre, donde se alegra, donde llora, donde grita y donde todo pasa por la limitación humana. Pero los griegos decían en su conocimiento que existía otro tiempo, que era el tiempo Kairos. Y ese tiempo lo llamaban el tiempo de los dioses. Y el tiempo de los dioses era el tiempo donde lo eterno pesaba sobre lo temporal. El tiempo Kairos era el tiempo donde lo imposible era posible, porque los dioses te favorecían. Y era un tiempo, un segmento, un momento, donde si ese tiempo, el tiempo de los dioses, tocaban el tiempo humano, se producían milagros. Y entonces todos los milagros ellos lo explicaban de que el tiempo Kairos, el tiempo de los dioses, tocaba el tiempo Cronos, el tiempo del hombre. Y entonces el hombre, encerrado en su tiempo de golpe, tenía acceso al tiempo de los dioses y entonces los dioses producían los milagros. Mire qué interesante lo que pensaban los griegos, porque ni más ni menos estaban hablando lo que Jesús está diciendo. Dice la Biblia que Jesús recorría las ciudades y todos los necesitados y todos los pobres venían a él y él los tocaba y los sanaba de grandes plagas, los liberaba de grandes opresiones, les daba de comer, producía milagros. Y entonces, ¿qué decía el pueblo? Dios ha visitado a su nación. Qué increíble, porque Jesús le está diciendo a los discípulos que así como se hace en el cielo, se puede hacer en la tierra. Que no hay jurisdicción para el Hijo de Dios. Que Dios es Dios sobre el cielo y sobre la tierra. Ahí, donde pasan tus miserias, donde pasan tus anhelos más profundos, ahí Dios es Dios. Entonces hay tres cosas que te quiero dejar. Porque ¿cómo es la voluntad de Dios entonces en los cielos? Si le estamos diciendo a Dios que la voluntad de Él se haga así como se hace en el cielo, acá en la tierra, hay tres aspectos que quiero marcarte de cómo es la voluntad de Dios en los cielos. Y si la voluntad de Dios en los cielos se tiene que hacer en la tierra, nos va a llenar de asombro como los propios discípulos. En primer lugar, la voluntad de Dios en los cielos es enérgica. ¿Qué significa eso? Es una orden imperativa. Dios dice y se hace. Nadie cuestiona, ni simula, ni dice, pará, lo voy a pensar, voy a verlo. No, no, no. Es lo que dice el Salmo 33. El Salmo 33 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La voluntad de Dios es enérgica.
es imperativa. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz nos dijo, me parece que no es el momento adecuado. Yo creo que esto lo tenemos que pensar, me voy a reunir un poquito con todo el mundo acá y vamos a ver de qué se trata. No, dice la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y Dios resolvió, porque es Dios, dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, punto. Él dijo y fue hecho. Y cuando Él dice, mi hermano, cuando Él dice, mi amigo, ni el infierno, ni un gobierno, ni un edicto puede contra Él. El edicto de los reyes de Babilonia pesaba sobre los hijos de Dios. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quisieron postrar ante ese edicto, le dijeron, sabe, rey, que mi Dios me libra de ese edicto. Y si no, tampoco lo obedeceremos. Porque nuestro reino no es de este mundo. Así lo dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. La voluntad de Dios es enérgica, número 1. Número 2, productiva. Productiva. Su voluntad se cumple y siempre trae frutos. Su palabra siempre trae fruto. Cuando Él mandó, cuando Él dijo, todo generó y fue provechoso. La voluntad de Dios en tu vida y en mi vida trae frutos. Dios le dijo a la tierra que produzca seres vivos y produjo seres vivos. Dios le dijo a las aguas que produzca seres vivos y produjo seres vivos. Dios le volvió a decir a la tierra que produzca hierba y que dé semilla y que esté el fruto en él y que se multiplique, y así fue. Y dice la Biblia y nos cuenta que cuando Dios hizo al hombre, lo primero que le dijo es que fructifique sobre la tierra, y eso es ser provechoso, ser fecundo, ser próspero. La voluntad de Dios es productiva. Siempre te lleva a más, a mejor posición. Por eso yo a veces he escuchado muchas personas que me dicen que Dios le dijo, que le habló, que haga tal o cual cosa y se quebraron, se dieron la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Si la voluntad de Dios es productiva, la Biblia dice que la palabra de Dios cuando sale de su boca siempre va a producir, siempre va a dejar algo. Nunca volverá a Dios vacía. Esa tardecita, arrodillado con la Biblia en la mano, preparando el mensaje del miércoles, dejando los últimos detalles. Un viejo maestro me enseñó que cuando termines el mensaje que vas a ministrar, te arrodilles y con la Biblia en la mano, ultimes los últimos detalles. El mensaje que sale del corazón de Dios debe ser ultimado, debe ser con una precisión absoluta, porque vas a hablar en representación de Dios. Ahí no hay lugar para los mediocres. Ahí no hay lugar para los que ni siquiera leen cuando hablan. Es la precisión de arrodillarte, abrir tu Biblia, decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que voy a decir? Si está bien o está mal. Y mientras estaba ahí arrodillado, con mi Biblia abierta, Dios me dijo, te voy a traer a casa. Y esa palabra, una vez que Dios la soltó, acá estoy en casa. Si Dios te habla, la voluntad de Dios es enérgica, la voluntad de Dios es productiva, te va a llevar una calidad de vida superior, te va a llevar un estado mejor. Y a pesar de que el proceso sea doloroso, porque muchas veces esos procesos son dolorosos, no son fáciles, a la postre, cuando llegues al objetivo, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios es fructífera. Hágase aquí en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios no solamente es enérgica, productiva, sino, número 3, miren lo que dice ahí, efectiva. Efectiva. No solamente hay que hacerlo bien. No solamente hay que hacerlo bien y tiene que ser efectivo. Lo que hagas, donde hagas, cómo hagas. Dice la Biblia que después que Dios dijo que se produzcan las cosas, hay una parte inmediatamente que dice, y fue así. Produzca seres vivos, alas, y fue así. Produzca hierba, hortalizas, y que su fruto esté, y fue así. Y dice la Biblia que cuando Dios terminó su creación, dijo que todo lo que había hecho
no solo lo había hecho, sino que era bueno en gran manera. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el apóstol San Pablo dice que la voluntad de Dios pasa por esos estados. Es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene plena jurisdicción. Y dice que el pueblo asentado en tinieblas, en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, donde vivían una oscuridad total, donde la inmoralidad, donde la postración, donde la corrupción reinaba, de repente ese pueblo maldito, por decirlo así, en una calidad de vida espantosa, en una limitación sin precedente, vio una gran luz. Y esa luz era la luz de Cristo. Y hoy nuestro país vive bajo sombras de muerte. Hoy nuestros territorios arrasados por la crueldad de una pandemia que demuestra la incapacidad de nuestro liderazgo, la corrupción de nuestro liderazgo, que pone al desnudo años y años. Esto no es de este gobierno, ni de los anteriores, ni de los anteriores. Son años de desidia, de corrupción. ¿Será que aquí en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde te encuentres, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en el lugar donde te encuentres, en Uruguay, en Paraguay, donde estés, será que Dios tiene ojos para ver a su pueblo y que una nueva luz resplandezca sobre nuestros países? ¿Será que nuestras naciones sumidas en la oscuridad verán la gran luz del Evangelio de Cristo? Yo te invito en el nombre de Jesús a que te aferres al reino de Cristo, porque en Él no hay jurisdicción, no hay diferencia del cielo y de la tierra. Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y su poder no ha menguado, y nunca serán avergonzados cuantos confíen en Él. Termino en esta noche diciéndoles: una mujer vulgar, pecadora y hasta despreciada por los hombres que conocían a Dios. Me estoy refiriendo a una prostituta, cuyo nombre es Rahab, y todos ustedes conocen su historia. Rahab era la prostituta que vivía en los muros de Jericó. Era esa mujer de baja calaña que nadie quisiera en una fiesta de cumpleaños, que nadie la quisiera en una reunión familiar porque todos sabían que era prostituta. ¿Qué se puede esperar de ella? Curiosamente, por esas cosas que Dios nos parte la cabeza, porque buscamos paradigmas y ponemos estructuras o cosificamos a las personas. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, nos lleva la sorpresa de que esa mujer pertenece al linaje de David, y nada menos y nada más que al linaje de Jesús. Sí, así como me estás mirando, te digo, lee Mateo capítulo 1 y te vas a dar cuenta que esa mujer Rahab, en el capítulo 1, verso 5 y en el versículo 16 te dice que fue de la línea descendiente del rey David y del propio Jesús. Esa mujer Rahab dijo palabras que a mí me impactan. Es realmente notable de que algo había en su corazón. Porque dice que cuando ella recibió a los espías que venían a reconocer, Josué mandó a 2 espías a reconocer la tierra. Habían pasado 45 años, 40 años del desierto, un poquito más, Caleb dice 45. Y entonces dice, esa mujer le dice:
sé que Jehová les dio la tierra. Mire qué interesante, algo que a una generación completa que hablaba de Dios no sabía, pero esa mujer sí sabía. Y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores de nuestro país, ya han desmayado por causa de ustedes. Mire qué curioso, porque los espías anteriores, 45 años atrás, dijeron que eran como langosta frente a los pueblos que lo veían. Y esta mujer dijo, sé que Jehová les dio la tierra, porque todo el mundo ha decaído su semblante y ha desmayado a causa de ustedes. Porque hemos oído, mire lo que dice Rahab, hemos oído lo que Jehová hizo al secar las aguas del Mar Rojo. Esta mujer sabía lo que había pasado hace 45 años atrás cuando salieron de Egipto. Sé que Jehová les hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros y saliste de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a los reyes que vinieron. ¿Sabieron? Oyendo todo esto, cómo Dios abrió el Mar Rojo y todas las grandes obras de Dios, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. ¿Qué está diciendo Rahab? La verdad que hoy Dios nos quiere decir a nosotros, que nos llama a la reflexión profunda, a todos nosotros, que Dios no solo es Dios del cielo, también Dios de la tierra. A Dios no se le escapó la pandemia, a Dios no se le escapó que quedaste varado en un aeropuerto. Les hablo por si alguien me está escuchando del otro lado, doblen rodilla, hay un Dios que gobierna en el cielo y en la tierra. A vos te hablo que se terminó el vino en plena fiesta, en sentido figurativo. Dios te puede dar el mejor vino. A vos que te quedaste sin alegría, sin ganas de vivir, a vos te digo, doblar rodilla, porque hay un Dios que está preocupado para que abunde dicha felicidad en tu vida. Dios está preocupado en lo más íntimo de tu ser. Dios no solamente está preocupado en tu necesidad extrema, Dios está preocupado en esas pequeñas satisfacciones que necesitas para realizarte, porque Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. Por eso nadie detendrá a la iglesia de Cristo. Ningún gobierno, ningún edicto, nada frenará a la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo hoy nos ponemos en pie, porque sabemos que nuestro Dios no tiene jurisdicción. Ningún gobierno de acá le puede decir, no, para, que acá gobierno yo, a mí me votó la gente. Dios está por encima de todo eso. Dios le dijo a Faraón, mirá que yo te levanté para mostrar en ti mi poder. Y mira que muchas veces Dios ha dicho que la adversidad Dios la permite para manifestar su gloria. Dios le ha dicho al rey de Asiria, no te ensoberbezcas porque yo te levanté para pulir a mi nación. Pero así como yo te levanto, yo soy Dios, que también te puedo sumir. Dios le dijo a Nabucodonosor, mira que los reinos de la tierra te fueron dados por mi voluntad, pero a quien quiero la doy y a quien quiero la quito. Nada ni nadie podrá contra tu vida, porque tu Dios no tiene jurisdicción. Quiere decir, mi hermano, yo no sé qué impide tu satisfacción personal. Capaz que en este tiempo de pandemia te dejaron sin trabajo, se quebró tu negocio. Quizás en este tiempo de pandemia tu familia se desmembró. Y entonces ya no tenés alegría, no tenés ganas de vivir. Ya no te levantás a la mañana cantando como lo solías hacer de alegría, porque demasiada aflicción te ha quitado el sueño. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús que abras los ojos, porque Dios es Dios. Y cuando vos le decís, Señor, venga a nosotros tu reino, le estás diciendo, como se hace en el cielo, quiero que se haga en la tierra. Y ante la voluntad de Dios, y ante el nombre de Jesús, dice Pablo a los filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que yo no sé qué impide tu gozo personal, tu satisfacción. Dios está aquí dispuesto a escucharte. Ahí donde estás, cerrá tus ojos.
Y ora conmigo esta preciosa enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos. Repetí en alta voz conmigo, necesito que lo hagas, que lo confieses para que lo escuches vos también. Quiero que ahí donde estés en casa, con toda la familia, esto no es un programa de televisión, esto no es showmatch ni nada por el estilo, acá estamos transmitiendo Biblia, palabra de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús que dejes de mirarnos como un espectador, porque estamos delante de Dios. Y ahí con tu esposa, tu esposo, tus hijos, necesito que en voz alta digas así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En el nombre de Jesús, ministro tu vida, ministro tu corazón para que venga paz, ministro tu casa, tus manos, tu negocio, tu trabajo, tus empresas, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños, porque Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén.